Si yo fuera novelista, y bien saben los dioses de la poesía que me hubiera gustado serlo, habría compuesto un relato o casi un cuento largo con las cualidades imaginativas al mismo en que localizara entre símbolos y espacios fluviales un pueblo como un mundo, una villa como un universo, donde convivan gente de espacios geográficos que permanecieran entre la identificación y el mito, donde la historia sirviera de fondo al milagro y donde la realidad tropezara con la idealidad y la magia para lograr, como en un cóctel de posibles imposibles, una fuente de aguas turbias que floten y se sedimenten en aparente tranquilidad. Sería interesante, con esta receta a la mano, traer a contar, para componerlo contado, unos personajes que vivieran y murieran en esos espacios y que dieran la pauta de un tema central que no se expusiera con demasiada claridad. Busquemos, para hacerle compañía, símbolos, metáforas, alegorías, etc. Y que otros personajes también traídos a colación hayan surcado los libros de historia y los relatos políticos del momento vivido por el lector. Si fuera novelista, adornaría el texto con la figura de un individuo que se dedicara a la inverosímil tarea de hacer papalotes y de ponerlos a volar, y que sea un personaje, por demás, de escasos conocimientos, pero que arrastrado por un inmenso deseo de tenerlos, llegara a las puertas de otro que tuviera a manos, nada más y nada menos que toda una biblioteca pública. Si yo fuera novelista y llegara a este momento, le llamaría a este individuo Cándido Villalonga a uno y Pascual Armenteros al otro. Además, dotaría de esposa, Carmela, al segundo. Los armaría de cierta histeria y desazón profunda producida por la escapada, el alejamiento y final desaparición de unos hijos mellizos que jamás regresaron al hogar y a los que pareciera haberse tragado, como en la famosa vorágine, aquel lugar soñado allende los espacios fluviales. Claro, si yo fuera novelista, habría creado primero esto de espacios fluviales. Ya hemos hablado antes de símbolos, metáforas, de alegorías, y que me haría sentir satisfecho eso de poner y disponer los espacios con el agua que separa la vida de los unos de la vida de los otros. Aquí sería estupendo que el lector pensara en esos mundos separados por el agua y que tanto y tan tristemente nos recordara el estrecho de la Florida, porque ya nos meteríamos de frente en la historia de una isla que llora las escapadas y desapariciones de sus hijos y las terribles separaciones a los que somete un ser abominable, en este caso, y es aquí que formaríamos entonces este ser abominable, un ente que se antepondría a estos héroes, o casi antihéroes, a unos papaloteros de amplia sabiduría que empinan sus papalotes ante la cuestionable inteligencia de aquel otro que ha inventado, por salud propia, la de la desdicha de perder a sus hijos, y para cuidar la de todos los demás que quizás los pierdan. Un tratado contra la polución mental. Este tratado complica las cosas. Digo, las complicaría porque no podemos perder el hilo que la larga novela o el extenso cuento que compondría si fuera novelista o cuentista de larga tirada, si la poesía que ha empujado durante años mi cabeza y mis bolsillos me dejara serle infiel con este maravilloso oficio de la novela que ocupa la atención de tantos lectores ya hace tantos años. Sigo lucubrando lo que sería si yo fuera novelista. Si me dispusiera a seguir poniendo personajes sobre las tierras donde los papaloteros empinan sus papalotes, creo entonces que terminaría de armar ese ser abominable que dejamos a media y la llamaría algo así como Celso Trafitsur, para ocultar detrás de una especie de maldad, de anagrama, el nombre de Fidel Castro Ruz, y formar luego una trama de robo, de maldad, de papalotes y coroneles al aire, de misivas efusivas que se vayan a bolina,
y que contienen mensajes de eres bella, eres inolvidable, eres mi vida, eres mi suerte, eres todo para mí, aunque no te seguí los pasos en su momento. En fin, esa novela o ese maravilloso cuento largo, hecho con mi deseo de ser un buen narrador y la esperanza incierta de cumplir con ese reto, habría quedado terminado en las páginas que cierran en 14 capítulos y un eres, un grande y hermoso canto de amor y libertad, al que llamaría entonces Allá donde los ángeles vuelan, y que ha cumplido con creces mi amigo José Antonio Albertini. Nuestro novelista, a quien admiro y envidio por domeñar el arte de ese novelar y ese contar tan diestramente, tan efusivamente terminado, ha sabido juntar y mezclar una buena cantidad de ingredientes que nos hacen saborear una narración bien conseguida, que si bien se inserta en la ya extensa lista de los libros que tratan asuntos que emanan de la Revolución Cubana y sus consecuencias, ha sabido darle la vuelta a la tortilla para jugar con unos temas fantasiosos y unos elementos mágicos, con la ayuda prodigiosa y el juego del lenguaje. Un juego en que, con sus vueltas y revueltas, ya habían incursionado nuestros mejores narradores en piezas como El siglo de las luces, La ciudad de los perros, Rayuela, Paradiso, Tres tristes tigres y sobre todo 100 años de soledad. Piezas que abren las puertas a la modernidad. Este alucinante mundo en que viven los personajes mencionados, entre vivos, desaparecidos y ángeles en un cielo lleno de papalotes, nos trae a cuenta el alucinante mundo en que Remedios la Bella asciende al cielo en cuerpo y alma mientras tiende una sábana de bramante en el jardín de la casa. José Arcadio II se vuelve invisible en la paciente habitación de Melquíades, el gitano trashumante, y loa animales de Petra Cotes que reproducen con ahínco mientras entramos y salimos de la casona de Macondo y visitamos el melancólico laboratorio de Aureliano Buendía, aprisionado en el círculo vicioso de transformar sentencias latinas que profería al patriarca José Arcadio desde el castaño del patio en que permanecía amarrado, víctima de su propia lucidez. La narración de nuestro libro toma vuelo, literalmente, cuando tras la muerte de la madre de Bartolo, su padre Cándido desaparece misteriosamente. El desgraciado Bartolo, que en este momento se ha quedado sin su amor, María Eulalia, que se ha aventurado a cruzar la frontera fluvial en compañía de su familia, queda desolado y busca consuelo en empinar papalotes que contienen un enardecido texto poético con el título de Eres, que podemos leer en el epílogo del libro, y que suelta una vez que está sobre la famosa frontera fluvial con la esperanza de que llegue a las manos de la amada. Bartolo, que a la sazón se ha convertido en un ente antisocial, a los ojos de una especie de policía política llamada Salvaguardas Mentales, creada por Celso, nuestro Fidel, le internan en un centro de higiene mental, donde los higienistas tratan de descifrar el fantástico y mágico relato de la desaparición de Cándido, según los datos que provee su hijo Bartolo, con el propósito de que éste no pueda proseguir esparciendo polución mental. Dice específicamente la novela, como la que encierra el cuento que ha inventado sobre la evasión de Cándido. Este cuento dentro del cuento y parte integral de la novela, es quizás uno de los capítulos más extraordinarios del libro. Nos referimos al capítulo 8, que por su hechura podríamos llegar a la conclusión de que se trata precisamente de un cuento que podría haber existido fuera del texto de la novela, o que en cierto modo podría haber dado lugar a que la novela existiera luego. Allí, dentro del contexto del relato, que parte de las prodigiosas alucinaciones de Bartolo, aparecen casi todos los personajes y todos los asuntos que se producen a lo largo de Allá donde los ángeles vuelan. Es en sí una puerta de entrada al mágico mundo de nuestro texto y se podría leer aparte, sin ninguna dificultad.
En este capítulo octavo, Albertini aborda las mejores situaciones e introduce los atributos más característicos de su novela: realidad versus sueño, o estos sueños mezclados con esa realidad, la realidad histórica de gente y situaciones conocidas por los cubanos, no por individuos de otras nacionalidades, y los elementos de regiones de la geografía de la isla de Cuba, con especial atención ciertas zonas de Villa Clara, lugares gratos a la memoria del autor nacido y criado en esas regiones. Entre los personajes que aparecen en dicho capítulo están aquellos que el buen conocedor de la vida de José Antonio Albertini podría identificar sin temor a equivocarse. Aunque las situaciones en las que estos personajes se sumergen sean tan fantásticas, tan extraordinariamente mágicas, los saque del contexto en que los hemos conocido. Algo así ha pasado en la novela de Cabrera Infante, por ejemplo, con sus 3 tristes tigres y los personajes que los encarnan en el mundo real. Es preciso acudir a uno de esos seres, uno de estos personajes encajados ahora en nuestra cotidianidad, fijos en la realidad de nuestro presente, para dejarle hablar de ese capítulo en que responde con nombre y apellido ficticio: Iván Portón, a las preguntas del agente investigador enviado por Celso Fidel para informar sobre la creación de una lengua nueva, allende las aguas, que, dice el autor, por la originalidad de su estructura verbal, puede variar la comunicación oral y poner en peligro la consolidación de su labor social, legado y futura consagración personal. Termina. Sobre esa lengua especial, mágica, que dice que se ha inventado, vamos a preguntarle después al autor, porque estoy un poco confuso. Tengo unas ideas, pero quiero preguntarle a él sobre esa lengua, ¿verdad? A ver qué dice nuestro novelista. Así, el Iván de la realidad, en carta enviada a nuestro novelista, que me la hizo llegar, dirá de ese capítulo en que pasa a ser personaje de ficción. Me refiero a Iván Portela, desde California. Y le dice: en lo tuyo impacta la trágica hilaridad con que trabajan las enredadas imágenes visionarias. En tu caso, las descripciones a veces suelen ser más intensas que los efectos narrativos. Narrar y describir son 2 recursos de las letras que no piden abandonarse uno al otro. Y tú los utilizas a tu antojo, sigue Iván, predominando la riqueza de la descripción. Se narra lo que ocurre en un lugar, se describe el paisaje, el objeto, lo visual. Y sigue Iván Portela, Albertini, indicando con muy buen tino lo que hubiéramos querido indicar también nosotros. Dice Iván: oculto detrás del Centro de Higiene Mental, vislumbra el impacto causado por la novela 1984 de Orwell. Celso es el Centro de Higiene Mental. En verdad, Celso ya no es Celso, sino que su personalidad se pierde en la probidad de la higiene mental del pueblo. Así es Fidel Castro, así es el hermano mayor, el gran hermano de Orwell. Y con conocimiento de causa, refiriéndose a otros personajes del entorno, prosigue Iván: los personajes como Rosalía Abreu aparecen subrepticiamente y yo trato de identificarles mediante un esfuerzo de la memoria. No lo logro, solo tú lo sabes. Lo mismo me ocurre con Cándido, Saturnino, Álvaro Alborada. Claro que pude descubrir en el maestro Pedro Perfecto a nuestro dilecto y democrático Pedro Corso. Para muchos de nosotros, Álvaro Alba y Pedro Corso son amigos del trajín del que yo por muchos años tomé parte en Radio Martí. El juicio de valor que emite el poeta Iván Portela, y que he querido traerlo aquí porque es un personaje tremendamente interesante, muy agudo, es digno de mencionar. Dice Iván: lo tuyo es mágico, rico, penetrante. Eres un mago, cabrón, un mago del lenguaje. Lo que logras con este ajiaco, con ese caldo vegetal, con este arroz con mango de personajes, hechos, información adquirida al azar, mientras escribes lo que tú haces, José Antonio, va más allá del realismo mágico. Termina Iván. Y precisamente esa posmodernidad que apunta Ángel Cuadra detrás del libro,
y que aparece ahí en el libro, es lo que con más vigor salta a nuestros ojos de lectores actuales. No estamos ante una novela común y corriente. Estamos más bien ante un enorme, extenso cuento, estupendamente estructurado, con los residuos del realismo mágico ya aprendido en las narraciones de autores hispanoamericanos, los recursos de una lengua muy bien manejada y un tema nada común, donde nada más y nada menos son los papalotes o coroneles los que salen a proscenio y casi se convierten en protagonistas, y más tarde aparecen ángeles que acompañan en los vuelos de sus protagonistas y hacen montados. Estos ángeles aparecen con su personaje encima de los coroneles, volando por el aire, como le pasa a Celso Traffic-Sur en el capítulo 12. Fidel Castro, que aparece volando en un papalote también, cuando se encuentra con aquel ángel pajarraco, ¿verdad?, carroñero, que no es otro que, y sabemos por lo que está diciendo, que Lucifer. Y este dirá, cada vez más conturbado mira al espacio circundante y se percata de que no están solos. No lejos, 7 ángeles de rostros desgarrados, de gozo, sufrimientos y pasiones encontradas, vuelan los ángeles en círculo, y un poco más allá 4 sombríos, los jinetes del Apocalipsis, lo hacen jineteando Pegasos negros y sombríos también. Todo ese manantial, esa imaginación desbordada, una extraordinaria riqueza de lenguaje, es lo que casi nos lleva a considerar allá en su fondo aquellos relatos de nuestra juventud, en que disfrutamos tanto libros fantasiosos y llenos de magia como La Isla del Tesoro de Stevenson, o los viajes de Gulliver, de Swift, o aquellos textos de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días o 20.000 leguas de viaje submarino. Pero si algo salta de esta novela, digamos mejor, si algo vuela con la clara decisión de remontar los aires y escapar al infinito, es el ansia, el deseo de libertad de los personajes que entran por los hilos y salen por las esquinas de esos papalotes que escalan los cielos como un sueño precisamente de libertad, que quiere estallar por las ondas libres del aire, porque el sueño de Cándido en su vuelo astral, rodeado de ángeles, se encuentra con el sueño de Bartolo, con su siempre amada en la distancia, y entran a jugar el juego de unas presencias y unas ausencias, de unas vidas y unas muertes que, aunque se afincan en la realidad de la cotidianidad, no acaban de pisar terra firme hasta cruzar esas aguas fluviales que los separan de la dicha real. Estamos con allá donde vuelan los ángeles, y termino, ante una realidad mágica que evoca la triste verdad de un mundo con escasas esperanzas, pero donde, para disfrute de nuestra mejor humanidad, florece el amor. Gracias.